Nosotros no podemos dejar pasar es justamente la crisis que estamos pasando los bolivianos con respecto a la duda y a la preocupación que hay por el combustible y la falta de recojo de la cosecha que hay de la campaña de verano. Nosotros estamos justamente hoy con el expresidente de ANAPO, el señor Demetrio Pérez, justamente para que nos ayude a entender la situación y que nos explique también cuál es la actualidad de lo que está sucediendo. Buenos días, señor Demetrio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buen día, y a través de ustedes saludarle al pueblo boliviano. Don Demetrio, ¿cuál es la situación actual de la preocupación que tienen seguramente usted y todos sus colegas con respecto al diésel, con respecto a los tiempos de recojo de cosechas, a los tiempos que hay que preparar las cosas para la siembra de invierno? Por favor, explíquenos. Bueno, para que el pueblo nos entienda, nosotros venimos ya sufriendo de más de un año, es decir, con este problema del tema de combustible, donde el gobierno siempre nos ha prometido de que el combustible está garantizado para el sector productivo y que el miércoles ya va a estar normal, que la próxima semana va a estar normal, y con ese cuentito, como le llamamos el cuento del tío, nos han venido arrastrando, a la cual en este momento la situación es mucho más grave de lo que habíamos vivido el año pasado. Estamos en una campaña, la más grande, que es la de verano, y lastimosamente ya hemos perdido en arroz, en soya, por tiempo, como también por el factor climatológico, porque no ha habido en la oportunidad de cosecha, no hubo diésel. Hoy nos están diciendo que el diésel ya está ingresando, y creemos de que el combustible que han comprado, los 90 o 70 millones de litros que entre diésel y gasolina, no podría alcanzar a más de una semana, pero ellos dicen que sí. Pero lastimosamente en los surtidores continúan las colas largas, las peleas que ustedes mismos mencionan y lo ven. Entonces la situación no es nada grato para nadie. Para nosotros es lo más triste, que cuando tenemos la inversión y lo poco que hay que cosechar y no se puede cosechar. Obviamente el grano en otras palabras, se daña y no se puede comercializar, y lo cual lo que perdemos somos más nosotros, obviamente, con las consecuencias de que también el pueblo va a perder, porque no va a haber alimentos ofertables en la cantidad y en la calidad de las mismas que se tenía meses antes o años anteriores. Don Demetrio, ¿y de cuánta cantidad de combustible estamos hablando que se necesitaría? Es decir, para poder suplir todas estas necesidades y sentir tranquilidad, ustedes como productores, y también que van a provocar esa tranquilidad al pueblo boliviano por la certeza de que va a haber alimento, ¿no? Mire, con el dato que le voy a dar, probablemente el pueblo cree que nosotros como sector productivo necesitamos inmensas cantidades. En primer lugar, nosotros estamos en el orden del 8 al 10% del consumo nacional, ¿no? Y para nosotros, obviamente, en tema de Santa Cruz estamos hablando más de 3 millones de litros, y la cual no se ha podido garantizar hasta ahora, es decir. Entonces, fíjese, somos un sector, pareciera que somos los grandes consumidores, pero no somos los grandes. Los grandes consumidores son la minería, la parte del transporte, la cual es peor. Ellos están pasando la mala pasada. Muchos transportistas, ustedes saben, que al final también lo necesitamos por temas de exportación, y quedan paralizados en media carretera, en otros departamentos, haciendo cola para conseguir este combustible. O sea, lastimosamente, el tema del perjuicio, el daño que nos ocasiona el tema combustible o los recursos energéticos es para todos. Bien, ¿qué opinión le merece a usted, don Demetrio, todos estos encuentros que se han estado suscitando a lo largo del territorio nacional? Nosotros ayer hablábamos con un representante de los gremiales, el señor Edgar Álvarez, y yo le preguntaba, parecía una pregunta capciosa, pero en realidad lo que quería era que él me responda en sencillo. Lo importante de involucrar a todos los sectores sin importar el tamaño, menores, medianos, los grandes productores también, para poder hacer, así como se dice políticamente
dentro de los que son elegibles para gobernadores o gobernantes, dentro de los representantes que son ustedes de la cadena productiva, hacer un solo bloque y de esa manera tal vez poder presionar para que las cosas se hagan de la manera correcta. Escuchaba al vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz decir que en el presupuesto general del Estado 2024 estaba estipulado todo este costo, es decir, ya habían hecho el cálculo de la cantidad de dinero, la cantidad de combustible, y en algún momento salieron a decir que las filas no iban a estar, que el dinero ya estaba presupuestado, que estaba ahí, que no iba a faltar. Entonces, preocupante, ¿no? Es preocupante la situación, obviamente, y es un tema que seguramente ya van a salir algunas propuestas que ustedes lo van a poder observar. Por ejemplo, hay mucha crítica, es decir, ¿por qué el sector privado no trae combustible? Es decir, ¿no? Incluso ya hemos liberado, dice, pero no tenemos una liberación plena, es decir, en cuanto se refiere a la importación, porque hay que liberar de todo lo que es, por ejemplo, en este caso, hay que liberar todo lo que es importación, el almacenamiento y la comercialización, que todavía está monopolizado, que sí o sí habría que traerlo a través de yacimientos. Lo que sí le puedo decir es que el combustible se puede conseguir a precio mucho más barato todavía. Si es de refinería, obviamente tiene un costo mayor, pero si estás hablando de un momento donde los buques están en el mar y puedes conseguir a más barato. El problema es cuando ya llega a Arica, de ahí vienen los costos, se elevan. Pareciera algo que no sucede, pero se elevan casi a 3 veces más. Entonces, por eso es que el combustible llega más caro. Es un tema que hay que liberarlo, ese tema, y no dejar de ser exclusividad. Segundo, es un tema, la carga tributaria, que a estos mismos hay que, es decir, la liberación también, ¿no? Y el otro aspecto que es importante que nos ha estado persiguiendo es la 1008, que todavía lo que es gasolina diésel está a través de la 1008, cosa que no existe en otros países. Pero aquí lo tenemos, y eso tiene un costo, obviamente, que hay que anexarlo a esto. Y a eso tenés que anexarlo, obviamente, el costo de la corrupción que implica también para liberar todas estas cosas y que, obviamente, el privado facilite, es decir, o lo facilite, es decir, conseguir estos permisos, ¿no? Y ahí, obviamente, se está trabajando, es probable, hay un mensaje que seguramente ya hay opiniones que han ido circulando, es un tema de que de las exportaciones que hagamos un porcentaje vaya es decir, a la compra, o sea, me refiero a los dólares cuando se exporta, y eso cuando retorna, obviamente un porcentaje debe ir a la compra de combustible, que es interesante. Y obviamente hay que modificar muchas leyes, pero eso es un trabajo que hay que hacerlo. Ojalá el gobierno y los parlamentarios tengan la voluntad de poder escuchar las propuestas que ya se están trabajando y probablemente tengamos ya alguna referencia en su momento. Don Demetrio, si pudiéramos cuantificar el daño, ¿de qué manera lo pudiéramos hacer? ¿Cuánto está en riesgo para los bolivianos? Bueno, el riesgo, estamos de más o menos, podríamos decir, de más de 2 millones de toneladas que están en el campo, ¿no? Tenés el arroz, tenés la soya, pareciera que la soya no fuera un alimento básico, pero los componentes obviamente de esto es que hay que transformarlo en carne, ¿no? Entonces son, por la importancia que se tiene, ya hemos perdido algo más debe estar de 10.000 hectáreas, por decir. En arroz debe haber mucho más, o sea, menos, pero debe haber ya por perder también, porque ha llovido bastante. Y el arroz es mucho más delicado todavía porque está dentro del agua, y el agua, cuando baja el agua, obviamente el arroz se cae, sería difícil de poder cosechar, es decir, aunque te den las condiciones. Y además la cosecha y todo grano tiene su época también de levantar el grano de campo, ¿no? Bien. Quiero agradecerle por su tiempo, don Demetrio. Gracias por habernos explicado tan simple y sencillo la grave situación que estamos suscitando los bolivianos. Esperemos de verdad, de todo corazón, que se pueda resolver. Gracias, buen día.